Las urgencias psiquiátricas en menores de edad se han disparado desde el inicio de la pandemia. La depresión y los intentos de suicidio crecen entre jóvenes afectados por la frustración y la incertidumbre. Vamos a tomar contacto con el psiquiatra Alberto Larraín para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Un saludo a todos desde Lota. Muchísimas gracias. Y bueno, estos números son preocupantes no solamente en Chile, estábamos investigando y es lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos, en España, al menos un 50% de aumento de intentos de suicidio, porque afortunadamente en muchos de los casos no los llegan a concretar. Pero ¿cómo se llega a esto y qué es lo que ustedes han visto en el último tiempo? A ver, lo primero que hay que esclarecer es que en relación a la pandemia, uno de los llamados de la Organización Mundial de la Salud ha sido a tener que poner el tema de salud mental en el centro, porque todas las patologías de salud mental han tenido un incremento importante en torno a un 30%. Esos números en Chile implica que nosotros estaríamos bordeando en torno a los 5 millones de personas que tendrían alguna afectación y que necesitarían algún tipo de tratamiento y contención. Dentro de los grupos, uno de los grupos que está siendo más afectado es el de los niños y los adolescentes por las condiciones que está llevando la pandemia. El problema que tenemos, para ser bien honesto contigo, es que estamos hoy día un poco ciegos respecto a lo que está pasando en el país. Tenemos solamente algunos reportes, como el que tú señalabas, que son reportes más bien aislados del sector privado de salud, pero no tenemos reportes de cómo está funcionando el sistema en su conjunto. Y eso tiene que ver principalmente con que el tema de salud mental sigue sin ser un tema crítico, un tema relevante a la hora de tomar decisiones. Exactamente. Ahora, hablábamos sobre todo a partir de un reportaje que salió el día de ayer, que daba cuenta de lo que ocurría en clínicas privadas de la región metropolitana, clínicas que van desde la clínica Dávila hasta la clínica Las Condes, donde efectivamente uno puede pensar que hay un sector de privilegio que está concurriendo a este tipo de centros. Sin embargo, uno puede extrapolar y pensar que en el servicio público esta situación es aún más dramática, sobre todo cuando las UCIs pediátricas están prácticamente todas reconvertidas. ¿Qué es lo que pasa en esas instancias, doctor? A ver, lo primero que habría que decir es que, como tú muy bien señalas, la situación del sistema público es mucho más crítica que la del sector privado, porque nosotros tenemos 4 veces menos especialistas en el sector público. La última semana, además, en una medida que no se entiende, el Ministerio de Salud tomó la decisión de empezar a reconvertir las camas de salud mental. Hay varios hospitales, en el fondo, que ya no cuentan con camas de salud mental, porque se reconvirtieron a otras opciones para atender cirugías, para atender COVID, sin lograr en el fondo ponerse en línea con lo que las mismas entidades internacionales están diciendo en relación al tema de salud mental. Entonces, hoy día, claro, uno tiene ciertas alertas en general en relación a lo que está saliendo en la prensa, lo que uno escucha por los colegas, pero de nuevo, no tenemos ningún reporte global de la condición de salud mental de lo que ha sido en el país. Nosotros sabemos, por ejemplo, si es cierta, que el año pasado las atenciones de salud mental cayeron por debajo de lo que ya era precario históricamente, y que parte de las condiciones que se piden en el fondo para poder sostener esta condición es que nosotros podamos en el fondo focalizar y promover las atenciones, tanto en temas de violencia intrafamiliar, tanto en temas con niños con maltrato o con depresión, tanto en las personas mayores en el fondo que tienen menos redes, pero todo eso en el fondo el país ha estado carente de poder activarlo. Tanto el ejemplo más claro, yo creo que tiene que ver con que incluso con más de casi 40.000 fallecidos, nosotros no hemos sido ni siquiera capaces de hacer un acto simbólico en relación a las muertes. Claro. Y eso habla básicamente del ninguneo a la salud mental. Y no es que uno no quiera colaborar. Yo me tocó participar en la Comisión Presidencial de Salud Mental, tuvimos durante una gran cantidad de meses ahí, pero lo que uno ve es que, de nuevo, esto no es una prioridad. No tenemos una campaña comunicacional, se están reconvirtiendo las camas, se rechazan las licencias, no tenemos cobertura. Entonces, la realidad es que el impacto que va a tener en el país, la crisis de salud mental que tenemos hoy día y la falta de priorización, probablemente pueda hacer que el país le cueste muchos años, en el fondo, poder revertirlo. Ahora, doctor, centrémonos en lo que son los menores de edad, porque uno tiende a banalizar los problemas que tienen los menores de edad porque no son los que tienen las responsabilidades en la casa, y uno estima que efectivamente mejor confórmate porque es lo que hay y no se les presta la debida atención.
Ahora, esto también es una situación en la que los padres están bajo la misma problemática. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya, primero contextualicemos. Como tú bien estás señalando, hay como una tendencia a creer que los niños están menos mal porque están en la casa o porque no están trabajando. Todos los estudios internacionales lo que muestran en relación a la pandemia es que las cifras de soledad, las cifras de falta de concentración, de dificultad, incluso de ideas de muerte, han ido creciendo en los niños, las niñas y los adolescentes. Y ahí es donde uno en el fondo se pregunta cómo podemos abordarlo. Lo primero que habría que recomendarle a cualquier papá o mamá que nos está escuchando es que hay que tener una noción de cómo está viviendo su hijo o su hija la pandemia. Y eso quiere decir no minimizar el hecho. No porque el niño en el fondo esté sano o esté cuidado dentro de su casa, significa que el hecho de estar más de un año en encierro no le está teniendo un costo enorme en su vida. Hoy día el gran tema para la salud mental tiene que ver con cuál va a ser el impacto biográfico que va a tener en los niños y las niñas el tema de la pandemia, cuando sabemos, por ejemplo, que un niño de 10 años ha vivido un 30% de su vida en encierro o un niño de 5 años ha vivido casi el 50% de su vida en encierro. Entonces, primero, preguntarnos qué es lo que están viviendo, conversarlo con ellos y tratar también de entender qué es lo que ellos entienden que está pasando. Porque por más que un niño tenga 2 o 3 años, algo construye en su mente, en su cabeza, respecto a lo que está pasando. Y eso puede ser desde que hay algo malo que está afuera hasta que eventualmente puede sentir que él es el culpable de lo que está pasando. Lo segundo es que hay que darle capacidad de poder expresar sus emociones. Y en ese sentido no hay emociones ni buenas ni malas. No hay que tratar de eliminar el dolor. Si el niño tiene ganas de llorar, hay que permitirle que llore. Lo importante en el fondo es lo que uno hace después con eso. No decirle, mira, no hay problema, nosotros estamos bien, estamos sanos, porque ahí lo único que uno hace es anular las emociones del que está sufriendo y que el que necesita manifestarse. Uh-huh. Lo tercero que es importante de entender es que todos estamos teniendo duelos hoy día durante la pandemia. Obviamente, el duelo más importante es que pueda fallecer alguien de nuestro núcleo familiar. Pero hay otros duelos, el duelo de yo no poder realizar mis actividades, de no poder ver a mi familia, de no poder ver a mis amigos, de no poder ir al colegio. Entonces, todos estamos con una sensación y un proceso de pérdida importante, y ese proceso de pérdida hay que validarlo, tenemos que darle espacio a poder acompañarlo y no necesariamente anularlo. Lo cuarto es que hay muchos niños y niñas, sobre todo los más pequeños, que pueden presentar retrocesos en su proceso de desarrollo. Y en estos retrocesos están, por ejemplo, que vuelvan a hacerse pipí, que se vuelvan a pasar la cama a los papás, que vuelvan a estar más llorones, que vuelvan a estar más irritables. Todos los estudios muestran que los niños están con un nivel de estrés altísimo y que eso no solamente está repercutiendo en su nivel de aprendizaje, sino que también en el tipo de relaciones sociales que pueden tener con sus pares. Entonces, este es un momento para poner el cariño en el centro y ser extremadamente flexible. Si su hijo o su hija, por ejemplo, hoy día siente que ya no quiere estar conectado a la pantalla en términos de educación, primero preguntarle por qué. Porque podría ser como la pandemia, pero podría no serlo. Hoy día hay bullying que se está haciendo a través de las vías informáticas, hay nuevas posibilidades de que los niños estén pasándolo mal. Pero también puede ser que esté muy cansado, que esté muy agobiado, que sienta mucha soledad. Y eso tenemos que lograr ir regulándolo. En ese sentido, la prioridad tiene que ser el cuidado, la prioridad tiene que ser el bienestar de las niñas y las niñas, y ir entendiendo que esto va a ser un periodo largo de ajuste en términos de contenido y en otros temas más bien generales. Ahora, esta situación, doctor, ¿se puede asimilar a lo que puede ser una guerra? Porque yo le preguntaba, claro, ¿qué hacemos con los niños? Pero los padres y el entorno está sometido prácticamente a las mismas situaciones de estrés y a la misma incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar. Mira, voy a tratar de responderte tratando de dar una respuesta. Lo más complejo de la situación que tenemos hoy día, tanto en la situación como la pandemia, como en una guerra, tiene que ver con la sensación de la incertidumbre, ¿ya? Y que no sabemos en el fondo ni cuánto tiempo va a durar o si eventualmente nos va a tocar a nosotros vivirlo o vivirlo de manera cercana y cuál va a ser el impacto en nuestra vida. Parafraseando a Maturana, lo contrario a la incertidumbre no es la certeza.
Lo contrario a la incertidumbre es la colaboración. Y por eso lo más importante es que podamos generar redes de sostén que nos ayudan y que incluyen a los niños y las niñas en poder visibilizar lo que ellos están viviendo. Para poner un ejemplo súper claro, Matilde, nosotros llevamos meses pidiendo la franja deportiva en la tarde para los niños y las niñas para que puedan salir a las plazas o puedan hacer algo de deporte. Seguimos sin ninguna medida, y ahí la Defensoría de la Niñez ha sido clave en decirlo, la UNICEF, el Colegio Médico, sin ninguna medida pensada en la infancia. Entonces, cuando uno dice, mira, las cifras que se están reportando en algunos sectores privados, independiente de que puedan estar sesgadas, que pueden ser una muestra, lo que quiera, pero reflejan ese nivel de magnitud de los intentos de suicidio, cuando uno empieza a ver que efectivamente empiezan a aumentar las tasas de maltrato, los femicidios frustrados, más del 50% de las licencias médicas son de salud mental, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando para que efectivamente se entienda que el tema de salud mental tiene que ser prioritario para el país? Ahora, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, doctor, pero usted efectivamente participó el año pasado, incluso hubo un plan que se llamaba Saludablemente. Eso no quedó, bueno, los recursos parece que se fueron a otro lado, pero ahora lo importante es cómo levantamos la alerta. Mira, yo creo que algunas de las cosas positivas que tuvo el programa fue que fue una mesa intersectorial donde participaron no solamente técnicos, como fue mi caso, sino que actores políticos, y se logró que el presupuesto de salud mental, a diferencia del resto de muchas áreas de la salud, no disminuyera en el contexto de la pandemia. Pero sin duda se requiere aquí un esfuerzo mayor. El tema de salud mental, como todo el mundo lo dice, esta es la segunda pandemia y es la que puede hacer que los países caigan en recesión. Nosotros en el último estudio que se hizo del Foro Económico Mundial, fuimos el segundo país del mundo que más empeoró su salud mental después de Turquía. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, y yo creo que las alertas están dadas y están puestas sobre la mesa, lo que uno espera es que por favor la gente entienda que esta no es una crítica política, sino que es una crítica técnica en relación a que podemos hacer cosas para mejorar el bienestar de la población. Pero eso implica que necesariamente tenemos que poner el bienestar en el centro. Bueno, esperamos seguir conversando de este tema para seguir poniéndolo sobre la mesa y generando las voces de ayuda necesarias para avanzar, porque todos coinciden en que cuando se termine esta pandemia viene esta como cuarta o no sé cuán ola que va a ser bien abrumadora. Doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por supuesto vamos a seguir preguntándole sobre este tema que es tan importante. Gracias. Un abrazo grande, Matilde.